tema que el comité científico me invitó a tratar es un tema que ya ha sido, digamos, discutido en conferencias previas, y lo que va a pretender hacer aquí es como una sinopsis de la importancia que tiene la valoración sonográfica cervical en el manejo de pacientes sintomáticas que llegan por actividad uterina pretérmino. Creo que hay una cantidad de desarrollos en torno a cómo estandarizar en protocolos la cervicometría o la medición de la longitud cervical en el entorno de una paciente que consulta por actividad uterina pretérmino, y eso se trata de revisar la evidencia, y al final mostraré algunas de nuestras propuestas de cómo lo hacemos en términos hospitalarios y de pronto alguna experiencia con un caso clínico al final. Cuando uno ve la perspectiva del problema del parto pretérmino en el mundo, ve un impacto mayúsculo, el cual está, digamos, debidamente registrado en la parte superior de la diapositiva, pero lo importante y que quiero enfatizar acá es que la enfermedad tiene un periodo asintomático temprano con cambios cervicales que está identificados se inician en el orificio cervical interno, y que la valoración clínica es incapaz de, digamos, de advertir tempranamente. De tal suerte que el abordaje diagnóstico y terapéutico que me fue enseñado a mí cuando fui residente era una paciente que consulta por actividad uterina o se le identifica actividad uterina, por ejemplo, en una monitoría convencional, llevaba una evaluación cervical digital en la cual si se adivinaban o se advertían mejor cambios en el Bishop, esta paciente era sometida a tocolisis. Este fue un enfoque diagnóstico que, digamos, aún es vigente en algunos escenarios y que ojalá pudiéramos cambiar. La valoración ecográfica del cervix ha sido utilizada en estimar riesgo de parto pretérmino ya durante algunos años. No siempre tenemos la suerte de este tipo de imágenes donde el acceso transabdominal nos permite identificar esta paciente que tiene una incompetencia cervical con un prolapso de membranas ovulares a la cavidad vaginal y está haciendo una ruptura de membranas. La valoración transabdominal y transvesical realmente no es una prueba que sea muy objetiva, reproducible, y hoy en día la valoración ecográfica del cervix debe hacerse en forma transvaginal. El procedimiento está debidamente estandarizado, la variación interobservadora es mínima, como veremos más adelante, y quizás el consejo es que nunca valoremos cervix transabdominal o pretendamos obtener de esto algún beneficio. Hoy en día lo que se recomienda es la identificación, en casos de identificación de actividad uterina o que la paciente consulte o se sospecha actividad uterina, debe hacerse una evaluación ultrasonográfica transcervical, y las opciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas existen y son mayúsculas. Y realmente el gran cambio está dado por estas tres personas que es importante en nuestra cultura médica que conozcamos: Willard Allen, George Corner y Arvald Sapo, quien en 1934 aislaron por primera vez la progesterona y pudieron posteriormente en el 54 demostrar otros autores la utilidad de la progesterona en la quinescencia uterina. Hay 4 estudios que yo quiero rápidamente referir, de los cuales tomaron las observaciones del año 34, del año 54 y las aplicaron sorprendentemente muchos años después en tratar de lograrle una utilidad clínica a la progesterona en la obstetricia moderna. Este primer estudio fue la administración profiláctica de progesterona en supositorios vaginales en pacientes con aumento del riesgo, y fue un estudio icónico de Da Fonseca, en un estudio randomizado placebo controlado, en la cual la suplementación de 100 miligramos de progesterona vaginal en 142 pacientes con factores de riesgo entre la semana 24 y 34 demostraron una utilidad en reducir la incidencia de parto pretérmino no solamente a las 37 sino a las 34 semanas. Pocos meses después, en el New England Journal, este estudio presentado por Mays en la prevención, el mismo estudio pero no utilizando progesterona vaginal sino 17 alfa hidroxiprogesterona, demostró una utilidad similar. Era un estudio, el primero había sido en febrero, en junio del año 2003, un doble ciego placebo controlado en pacientes con antecedentes de parto pretérmino, en la cual la aplicación semanal de la progesterona entre las 16 y 20 semanas tuvo un desenlace adecuado en tratar de evaluar el resultado primario, que era parto pretérmino antes de las 37 semanas, y como vemos,
En los cohortes se logró demostrar la reducción de parto pretérmino no solamente antes de la semana 37, sino 35 y 32, y además de esto demostró cómo el tratamiento con progesterona disminuía las tasas de enterocolitis, hemorragia intraventricular y dependencia de oxígeno. A partir de eso surgieron dos estudios que tomaban el tema de la progesterona, el tema de los antecedentes de parto pretérmino y trataba de adicionarle la utilidad de la valoración transcervical del cuello de ultrasonográfica del cérvix para tratar de lograr una mejor utilidad clínica. Este es un estudio también de Fonseca con el grupo de Nicolaides, en el cual se hizo un tamizaje de una megapoblación de 24.000 pacientes embarazadas. Se tamizaron las pacientes que tenían cervicometría de menor a 15 milímetros y de esas 250 pacientes eran randomizadas a recibir progesterona vaginal versus placebo entre la semana 24 y 34, teniendo como resultado primario la aparición de parto pretérmino antes de las 34 semanas. Como está en la diapositiva, el estudio demostró que el grupo con progesterona tenía un muchísimo mejor desempeño que las pacientes que eran sometidas al placebo. Sin embargo, no logró el estudio de la progesterona demostrar una utilidad significativa en morbilidad neonatal. Advertía el estudio que no habían identificado efectos adversos con el uso de progesterona. Y más recientemente, el grupo de Romero con Sonia Hassan demostró cómo la utilidad de la progesterona en parto pretérmino también con cuello corto a este lado del Atlántico es un multicéntrico randomizado doble ciego placebo controlado, pacientes entre las 19 y 24 semanas con feto único y cuello entre 10 y 20 milímetros. La aplicación de progesterona vaginal 90 miligramos versus placebo sostenida hasta la semana 36, y el desenlace primario era la aparición o no de parto pretérmino antes de las 33 semanas. El doctor Guidini ayer refirió este estudio en el cual el análisis, digamos, estadístico minucioso no era tan positivo como lo presentaba el abstracto del artículo. Sin embargo, el artículo en general lo que sí demostró fue que la tasa de parto pretérmino se disminuyó globalmente antes de las 33, 28 y 35 semanas, lo mismo que el resultado compuesto neonatal, y el peso al nacimiento también tuvo una diferencia estadísticamente significativa en pacientes tratadas con no tratadas. Lo que los autores concluyen es que la administración de progesterona vaginal a pacientes con cérvix corto sí disminuía la tasa de parto pretérmino hasta en un 45% antes de las 33 semanas y evidentemente favorecía el resultado neonatal como un resultado macro del estudio. Hay 10 preguntas que generalmente uno puede hoy en día tratar de estimar y que posiblemente en el core de la discusión está la respuesta a estas 10 preguntas. Cuando uno toma la información nacida en estos 4 estudios que son icónicos con una cantidad de estudios de investigación que han ocurrido en los últimos años y la experiencia de muchos centros. La primera es cuál es la evidencia a favor del ultrasonido transcervical transvaginal en la valoración del cérvix en protocolos de prevención de parto pretérmino. Esta es una técnica que debe ser aprendida por todos aquellos que hagan diagnóstico prenatal y tengan en su cuidado pacientes obstétricas. Está plenamente descrita y estandarizada. Evidentemente tiene ventajas sobre el examen manual, es segura y aceptable por pacientes sin que realmente uno le pueda crear al paradigma al paciente que el procedimiento tiene algún riesgo o es demasiado molesto, como lo dice la evidencia. Menos del 2% de pacientes refirieron dolor al procedimiento. Los resultados son reproducibles con una variación intra e interobservador menor al 10%. La reproducibilidad en la imagen obtenida permite evaluar calidad y hacer seguimiento de auditoría, y hay puntos de corte establecidos para el cuello. El tema en la diapositiva, en la foto que está ahí, es la evaluación de otros parámetros, además del acortamiento cervical, que para algunos autores pueden tener o no importancia, como la pérdida del patrón glandular a lo largo del canal endocervical o la presencia del sludge que aparece en la parte superior de la diapositiva como un hallazgo ecográfico, un estigma ecográfico de inflamación y posible infección. La segunda pregunta es cuál es la recomendación en torno a la práctica de la cervicometría durante el control prenatal. Hoy en día, y quizás es la respuesta puntual y concisa a la pregunta que se me hacía en esta presentación, yo diría que es el estándar de evaluación en pacientes sintomáticas y podría considerarse como una alternativa viable como un tamizaje universal, individualizando los escenarios de práctica y los grupos de pacientes.
Pacientes con exposición a dietilestilbestrol, conización, excisión, loop, infección, inflamación, caída de progesterona o insuficiencia cervical tienen evidentemente cambios en la longitud y caracterización cervical, y esto ha sido asumido como un buen predictor, un poderoso predictor de parto pretérmino. Y digamos, lo que ha cambiado en los últimos años es que hay intervenciones terapéuticas para prevenir el parto pretérmino y por lo tanto tiene utilidad el tamizaje. El paradigma hasta hace unos años era ¿para qué tamizar si no hay nada que hacer? Hoy en día hay opciones como la que está en la diapositiva. Hemos discutido ayer el tema del pesario que, digamos, no ha terminado de escribirse la historia del pesario. La opción del cerclaje existe o la progesterona. Esta es una manera bien interesante de ver qué impacto en la clínica tiene la utilidad de tamizar. Este es un estudio publicado por Alfirevic y Nicolaides, en el cual es un randomizado hecho en el Reino Unido, en España, en el cual tomaron 41 pacientes con actividad uterina pretérmino. A 20 de ellas las sometieron al manejo convencional obstétrico, que es corticosteroides y tocolisis, que es el lado izquierdo de la diapositiva. En el lado derecho de la diapositiva tenemos 21 pacientes que fueron sometidas a ultrasonido transvaginal para decidir qué conducta tomar. En 14 pacientes, o sea, el 66%, se encontró una cervicometría mayor a 15 milímetros y se acordó no hacer ningún tratamiento, y de estas 14 pacientes tuvieron parto después de 7 días. O sea, perdón, sin parto en los siguientes 7 días al ingreso. En la otra rama hubo 7 pacientes, que correspondía al 33%, con cervicometría menor a 15 milímetros, y de estas 7, 3 pacientes no tuvieron parto en los siguientes 7 días. Lo que concluye el estudio es que el ultrasonido transvaginal tuvo un impacto en el manejo de estas pacientes, en que 18 pacientes, o sea, el 85% de pacientes tuvieron un tratamiento adecuado, en el sentido que no fueron expuestas a terapia con corticoides y a tocolíticos porque no lo necesitaban. Mientras que en el brazo de la izquierda, 2 pacientes, correspondiente al 10%, únicamente tuvieron tratamiento adecuado porque el resto, 90%, no habían tenido parto antes de las 7 semanas. Lo que el estudio ejemplifica es la utilidad que tiene de usted hacer una valoración transcervical para determinar la necesidad de dar tratamiento con corticosteroides y tocolíticos. La tercera pregunta: ¿cuál es la evidencia en cuanto al uso de progesterona en la prevención de parto pretérmino? Como lo mencioné, es histórico el tema. Entre el año 34 y 54 fue descrito la quinescencia uterina, y solamente hasta el 2003 empezaron a aparecer múltiples estudios que ya lo referí, y después de eso había una gran discusión en cuanto a cómo estandarizar el tema de la progesterona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la progesterona en la prevención de parto pretérmino? Están descritos una cantidad de mecanismos de acción, de los cuales muchos o una interacción de ellos son los que tienen la respuesta cómo actúa la progesterona, pero en términos globales podría decirse que el poder antiinflamatorio y la compensación de la caída fisiológica de la progesterona en el inicio del trabajo de parto posiblemente sean la respuesta de cómo actúa el fármaco. Quinta pregunta: ¿cuál es la evidencia en cuanto a la seguridad del uso de progesterona durante el embarazo, y que durante mucho tiempo evitó que la progesterona fuera utilizada por temor a tuviera alguna afección sobre el feto? Hay evidencia suficiente que no tiene estudios, que no hay efectos nocivos, aún administrado durante el primer trimestre del embarazo, y quizás es una droga que yo diría que es segura su uso durante la gestación. Séptima pregunta: ¿cuál es la evidencia en cuanto al beneficio progestágenos en antecedente parto pretérmino y cuello corto? Posterior a estos estudios iniciales, ha habido varias series de casos, como los que están en la diapositiva, en los cuales se utilizan diferentes dosificaciones de progesterona vaginales para demostrar la utilidad que tiene en la reducción de parto pretérmino, y digamos quizás todos son coherentes en demostrar que comparado con el placebo, la progesterona tiene una utilidad clínica. Octava pregunta: ¿cuáles son las recomendaciones vigentes en torno al uso de progesterona en la prevención de parto pretérmino? Y estos son 4 puntos. Esto es evidencia presentada por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en el año 2012 y publicada en el American Journal. En feto único con cervix menor a 20 milímetros, la administración de progesterona vaginal ha demostrado utilidad en reducción de parto pretérmino y de morbimortalidad perinatal. Esto es evidencia nivel 1 y 2, recomendación A. Segundo, la implementación universal de cervicometría es razonable
y debería implementarse en escenarios bajo protocolos de investigación establecidos o individualizando escenarios de práctica clínica o casos. Esto se evidencia a nivel 1, recomendación B. La tercera, en embarazo único con parto pretérmino previo, se debería administrar progesterona desde las 16 semanas hasta las 36 y en acortamiento cervical progresivo se podría considerar la utilización de un cerclaje complementario. Y finalmente, la administración de progesterona no se ha asociado con prevención de parto pretérmino en embarazo múltiple o actividad uterina pretérmino o RPM, aún con cuello corto. Y esto, digamos, son lunares en la investigación que yo creo que están avanzando y la evidencia está por demostrar si esto es cierto o no. Novena pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones vigentes en torno al uso de progesterona en prevención de parto pretérmino cuando lo comparamos con el cerclaje? Recuerden ustedes que hay 3 opciones. Esto es qué pasa si usted cercla y o da progesterona. Agustín Conde Agudelo en un estudio reciente hace un metaanálisis indirecto ajustando todos los estudios randomizados controlados que comparaban progesterona versus placebo y cerclaje versus no cerclaje. 4 estudios para la primera circunstancia, progesterona vaginal versus placebo, 5 estudios que identificaban el tema de cerclaje versus no cerclaje con 158 y 504 pacientes. En longitudes cervicales menores a 25 milímetros y durante el segundo trimestre y antecedente de parto pretérmino, el desempeño de la progesterona versus el cerclaje en prevención de parto pretérmino antes de las 32 y morbimortalidad perinatal, eso es lo que estaba evaluando. Y para la progesterona la disminución de ambos riesgos fue del 53 y 57%, el cerclaje disminución de ambos riesgos 34 y 36%, y lo que concluye el estudio es que evidentemente no hay diferencias significativas en la eficacia de ambos métodos y son igualmente efectivos en prevención de parto pretérmino con pacientes con embarazo único, antecedente de parto pretérmino y cuello menor de 25 milímetros, y la selección terapéutica posiblemente dependerá de los costos, de la experiencia del tratante y la elección del paciente de cuál de los 2 métodos quiere utilizar. En un metaanálisis directo que hace Agustín muestra cómo el NNT con progesterona para la prevención de un caso de parto pretérmino antes de la semana 36 es de 7 pacientes y con el cerclaje es de 10. Y creo que esto es, digamos, la evidencia más importante para uno enfocarse clínicamente dónde está parado cuando piensa en progesterona y cerclaje en la prevención de una circunstancia clínica como el parto pretérmino. Y esta tabla ya la había presentado ayer el doctor Guidini. Mira varias intervenciones en obstetricia como el sulfato, la aspirina, los corticoides, el cerclaje y la progesterona, y en la columna de la derecha está el número necesario de pacientes a tratar para lograr la prevención de un caso. Y vemos cómo el cerclaje y la progesterona vaginal tiene un importante puesto aquí en la prevención de parto pretérmino antes de las 32 semanas y la utilidad clínica con esto queda absolutamente, digamos, es conveniente y recomendado. La edad gestacional es una variable de la longitud cervical. Esto ha sido utilizado por muchos autores y en un estudio reciente de Hirsch identifica cómo si usted quiere asegurar un mayor valor predictivo negativo, posiblemente va a tener que utilizar una mayor longitud cervical y cómo dependiendo de la edad gestacional usted puede determinar diferentes puntos de corte. Lo que uno habla en general, en genérico de 15, 20 o 25 milímetros sí puede tener una modificación con los valores predictivos negativos que usted quiere buscar en la prueba y su utilidad clínica. Y finalmente el tema que hoy en día en la medicina que todos practicamos es indispensable es hablar sobre la costo-efectividad del tamizaje universal. Esto hay 2 estudios que quiero resaltar que me parecen muy ejemplarizantes de en qué costos estamos asumiendo cuando hablamos de tamizar a todo el mundo. Son ambos modelos de análisis de decisión para evaluar costo-efectividad. Este primero es una estrategia que evalúa control prenatal sin tamizaje contra control prenatal con tamizaje en pacientes con longitud cervical menor a 15 milímetros manejadas con progesterona, asumiendo que el estudio de Romero tiene realmente este valor de reducción de parto pretérmino del 45% y los costos de la cervicometría no son tan, digamos, pueden ser controlados, por decirlo así. Por cada 100.000 pacientes tamizadas habría un ahorro teórico de más de $12 millones, aumentando en 424 años de vida con calidad ajustada.
y asumiendo que va a haber menos de 22 casos, o 22 casos menos de morbimortalidad neonatal con déficit neurológico. El segundo, la conclusión de este estudio es que sin costo-efectividad no habría, si el tamizaje fuera superior el costo a $187, creo que a nadie que está aquí en la sala le pagan $187 por hacer un ultrasonido transvaginal, o la reducción del riesgo fuera menor a lo que dice las estadísticas del 45 y fuera menor al 20%. Lo que concluye el autor es que en pacientes de bajo riesgo el tamizaje universal con longitud cervical es una estrategia que puede ser razonable en cuanto a costo-efectividad. El segundo estudio es este, en el cual el modelo de decisión analítica coteja 4 variables: tamizar a todo el mundo y con progesterona vaginal en las que tengan cuello menos de 15, tamizar solo aquellas con factores de riesgo, poner caproato de 17 hidroxiprogesterona en pacientes con factores de riesgo, o no tamizar y no dar tratamiento. Y lo que concluye el artículo, para hacer una historia larga corta, es que el tamizaje universal con progesterona vaginal en cervix corto es la estrategia que tenía mejor resultado en cuanto a costo-efectividad. Finalmente, la propuesta o lo que nosotros hacemos es que estamos utilizando el ultrasonido transvaginal en abordaje del tema de parto pretérmino en población de bajo riesgo. Le practicamos un ultrasonido transvaginal a todas las pacientes en el momento de la valoración morfológica, eso ocurre entre la semana 16 y 24, y las pacientes que tengan cuello corto, se les advierte al tratante que existe la opción de ponerlas en progesterona, mientras las pacientes que tengan cuello largo, le hacemos control prenatal rutinario. Esto es el macro. Sin embargo, muchas de estas pacientes con cuello menor de 25 milímetros, sugerimos al tratante, si no está seguro de querer empezar progesterona de una vez, que le hagamos control semanal, y si baja de 20 milímetros, si es, digamos, ya mucho más claro la necesidad de la aplicación de la progesterona. Si ponemos esto en el contexto de población general a la derecha y población de alto riesgo a la izquierda, el modelo de aplicación sería que en las pacientes de alto riesgo, que es la flecha de la izquierda, estas pacientes simplemente por el factor de alto riesgo ya son pacientes que pueden ser tratadas con progesterona intramuscular o vaginal de acuerdo al gusto. Hay evidencia o autores que prefieren la inyección intramuscular en este grupo de pacientes. Sin embargo, la evidencia también apunta que la progesterona vaginal puede ser útil, y en estas pacientes de alto riesgo pueden existir dos circunstancias: cuello mayor a 25 milímetros, caso en el cual en la evidencia que es población de alto riesgo se le hace control de longitud cervical hasta la semana 24, si el cuello permanece mayor a 25 milímetros no tiene ningún otro cambio salvo seguirla con su dosificación de progesterona profiláctica. En pacientes de alto riesgo, en quienes en el ultrasonido transvaginal demuestra un cuello corto, existe la posibilidad de darle progesterona vaginal, si era que la tenía intramuscular, y hacerle control semanal hasta la semana 24. Si en este cambio, en este periodo, existe un cambio en la longitud cervical y la paciente lo acepta, puede existir la posibilidad, digamos, existe suficiente evidencia que se le puede proponer un cerclaje a la paciente. Y creo que bajo este modelo, que no es perfecto, es en el cual nosotros nos movemos y tenemos decisiones clínicas. Y la invitación a todos ustedes es que de alguna manera sí consideren que el tamizaje universal, si lo permite el modelo analítico de costo-efectividad, sí debe ser implementado en los modelos de prevención primaria de parto pretérmino. Quiero cerrar con este caso clínico, que es un videoclip muy corto. Esto es una paciente que en nuestro escenario hospitalario requirió un cerclaje, una paciente G3P2A2, en la cual realmente ya había tenido casi que 2 partos inmaduros, en los cuales el primero fue 18 o 20 semanas con una pérdida fetal, y el segundo fue posterior a un método de un cerclaje vaginal con un McDonald. El cuello se desgarró y tuvo nuevamente una pérdida a la semana 22 y se presenta en el hospital antes de embarazarse solicitando una asesoría de cómo manejar, porque ella quería volverse a embarazar. A la paciente se le examinó con especuloscopia, se le hicieron ultrasonidos y realmente era un cuello que no era un cuello corto, pero en la especuloscopia era un cuello absolutamente desgarrado con una ruptura de los labios anterior y posterior que hacía muy difícil ponerle un cerclaje convencional tipo Chirolcas o McDonald. La paciente fue llevada a junta quirúrgica y el cirujano ginecológico que nos acompaña en la unidad de obstetricia, o sea, en la unidad ginecológica, pero que yo quizá les puedo ayudar con un cerclaje transabdominal laparoscópico, que es el caso que quiero presentar. Este es el video de
de la laparoscopia, en el cual se está abriendo ahí el fondo de saco anterior con rechazo de la vejiga. La paciente no está embarazada. Y el video va a mostrar la colocación de una cinta con una técnica laparoscópica con la aguja pasándola de adelante hacia atrás. Y posteriormente se hace el nudo en el fondo de saco superior o anterior mejor. Y ahí está el final de la cirugía con un cerclaje cervicoísmico laparoscópico transabdominal. Posteriormente esta paciente ha tenido 2 embarazos. En la imagen de la superior izquierda vemos los puntos del cerclaje y un orificio cervical interno aparentemente competente. En el corte coronal se ve una pequeña embudización del orificio cervical interno, pero que vemos en el video en la parte inferior no es tan marcada. En el ultrasonido de reconstrucción tridimensional se aprecia lo mismo. Hoy en día esta paciente tiene 34 semanas de su tercer embarazo posterior al procedimiento y en la parte inferior vemos en un corte coronal la cinta del cerclaje y en el centro el orificio cervical interno que está embudizado. Finalmente, los 2 mensajes para llevar a casa es que la utilización estandarizada del ultrasonido transvaginal en la valoración cervical ha abierto opciones diagnósticas de alto impacto en la predicción de parto pretérmino, dado que las bondades de las opciones terapéuticas como progesterona, cerclaje o pesario hacen que su implementación universal en población de alto riesgo y en control prenatal rutinario sea coherente con una práctica obstétrica segura y responsable, y la invitación es a utilizar esto con la conceptualización de que la investigación sigue, que la verdad absoluta no existe todavía, pero evidentemente hemos dado pasos gigantescos en el manejo de un problema tan serio como el parto pretérmino. Muchas gracias.